Le he titulado a mi mensaje de hoy, Un camino seguro hacia la prosperidad bíblica. Ustedes lo tienen enfrente, Un camino seguro hacia la prosperidad bíblica. Y está basada en el libro de Josué, capítulo número 1, versículo del 7 al 9. La Biblia nos revela, hermanos, que en el periodo en el cual vamos a estar cubriendo hoy de la Biblia, que es Josué, capítulo número 1, ya el gran siervo de Dios, Moisés, había muerto. Por 40 años Moisés había preparado a Josué para la tarea que Dios le iba a asignar en ese momento. Dios llama a Josué a terminar la tarea que Moisés no pudo terminar, y les recuerdo que no la pudo terminar, no porque Moisés no haya querido o no haya obedecido, sino porque el pueblo, ¿verdad?, era bien rebelde. El pueblo no obedecía a Dios, el pueblo no quería estar bajo el liderazgo de Moisés y ser obedientes en entrar a la tierra prometida. Dios le promete a Josué que en el cumplimiento de la tarea, Dios va a estar con él en todo momento, como lo vamos a ver en un minuto. Es una promesa de parte de Dios para Josué. También Dios le promete a Josué de que si él cumple todas las cosas que Dios le está especificando, van a suceder dos cosas importantes en su vida. Número uno, que todas las cosas le van a salir bien. Y número dos, de que va a ser prosperado. Me gustaría desde ya mencionar, hermanos, que muchos de nosotros, ¿verdad?, nos encantaría la idea, por lo menos a mí me fascinaría la idea de que todo lo que yo haga sea prosperado, número uno, y aún me gustaría la idea o el concepto o la enseñanza de que yo sea prosperado en todo lo que hago. O sea, que la prosperidad de Dios esté sobre mi vida, esté sobre la vida de ustedes. En esta tarde, no obstante, vamos a estar aprendiendo que lamentablemente, ¿verdad? Digo lamentablemente porque es verdad, a través de los últimos años, pues han habido muchos predicadores y maestros fraudulentos de la palabra que enseñan con relación a la doctrina de la prosperidad algo que la Biblia no enseña. Entonces me gustaría que usted ponga atención que, basado en las Escrituras, básicamente la prosperidad bíblica consiste en, primero, ser obediente al cumplimiento de las tareas que Dios nos ha asignado, como lo mencionaba esta mañana. Eso significa que usted sigue todas las reglas y sigue todos los principios que Dios le dice. Y número dos, que como resultado de la obediencia, Dios nos promete que va a estar con nosotros, Dios nos promete que todo lo que hagamos va a prosperar, y Dios nos promete que nuestra situación va a mejorar en todas las áreas de la vida. Bueno, le he titulado nuevamente a mi mensaje, como ya lo mencioné, Un camino seguro hacia la prosperidad bíblica. Número uno, primero, para transitar por el camino seguro hacia la prosperidad bíblica es necesario estar dispuestos a cumplir las tareas que Dios nos ha asignado. Número 1, versículo número 6. Por favor, si pueden ir conmigo al versículo número 6 en este momento. Note lo que dice el texto. Número 1, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Número 2, versículo número 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra, esta es diestra y esta es siniestra. Okay, es una palabra técnica, ni a derecha ni a izquierda. Eso es lo que significa diestra y siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bueno, ahora vamos a analizar estas tres cosas que, a manera de información, es Dios mismo el que le está hablando a Josué. Dios le está dando instrucciones a Josué para que él pueda lograr el objetivo que Dios le ha trazado. Primero, para cumplir la tarea o función que Dios nos ha asignado,
Debemos ser valientes y entender la tarea asignada. Tal vez si yo hiciera una pequeña encuesta en esta tarde y le preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes son valientes? No sé cuántos levantarían la mano, ¿verdad? Oh, yo soy valiente. Bueno, vamos a hacerlo de todas maneras. ¿Cuántos piensan que son valientes? Levanten la mano. Ok, 3 valientes, los demás, ¿qué? ¿Puros cobardes o qué? ¿Poco valientes? Ok, déjenme decirles que cuando nosotros pensamos en valentía, muchas veces pensamos en alguien de que, oh, me quedaste viendo mal, porque si me quedaste viendo mal, ya nos fajamos, ¿oíste? Traes algo en contra de mí, ya vamos afuera, ya arreglamos esto como los hombres. Bien, algunas personas confunden la valentía, ¿verdad?, con ser una persona insensata, que cree que todo se resuelve a golpes o a puñaladas o a balazos. Pero cuando la Biblia habla de valiente, normalmente se refiere a una persona que escucha la ordenanza que Dios le da y que entiende cuáles podrían ser las consecuencias y aún así obedece al Señor. Ese es un valiente bíblico. ¿Sí están conmigo? O sea, el valiente bíblico no es un pendenciero. No es el valiente cuchillero, ¿se acuerdan de la chalupa o el bingo, ¿cómo le llaman en México? ¿El qué? La lotería. O sea, no, el valiente, y sale uno ahí valiente, ¿verdad?, con un cuchillo o algo. O sea, no es ese valiente de lo que está hablando la Biblia, sino de que es valiente bíblicamente hablando, nuevamente, el que escucha la instrucción que Dios le está dando, entiende la realidad del peligro por cumplirla y aún así está dispuesto a cumplirla. Así como si usted sabe que es una persona valiente, dispuesta a cumplir las tareas que Dios le asigna, número 1, y número 2, que entiende la tarea que Dios le ha asignado. Segundo, debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones bíblicas. Eso aparece en el versículo número 7. Noten, no nos podemos desviar de acuerdo a la Biblia ni a la derecha ni a la izquierda. Tenemos que mantenernos firmes en lo que creemos. Que usted, hermano, no negocia lo que usted cree. O sea, simplemente con el objetivo de satisfacer a los oyentes o de agradar a los oyentes. Para serles sinceros, de eso ya hay suficiente. Y el apóstol Pablo le advierte a Timoteo que eso va a ser verdad. Le dice, yo te encarezco, Timoteo, de que tú prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, porque van a venir tiempos peligrosos. Y déjenme decirles que esos tiempos peligrosos ya están acá. Tiempos peligrosos, dice la Biblia, donde se van a amontonar, o sea, que van a venir por grupo maestros conforme a las concupiscencias de las personas y solamente le van a endulzar los oídos a los oyentes. Y es ahí, hermano, donde realmente la palabra de Dios no se predica y donde se predica un mensaje bíblico diluido, un mensaje adulterado. Un mensaje donde no se da a conocer todo el consejo de la palabra de Dios. Y el reto que tenemos por delante, ¿verdad?, como ministros, como siervos de Dios, como maestros de la palabra, es que nosotros demos a conocer todo el consejo de la palabra de Dios. Lo que me gusta, lo que no me gusta. Debemos comprender que la Biblia no es un buffet. Lamentablemente muchos de nosotros queremos ver la Biblia como un buffet. Yo no sé si usted ha ido a algún buffet alguna vez. Es interesante porque personalmente a mí no me gusta ir mucho a los buffets. Y la razón es porque pienso erróneamente de que ya pagué yo para comer. Y como ya pagué para comer, entonces tengo que comer de todo lo que pueda comer. Interesantemente, la otra cosa que me he dado cuenta de ir a un buffet es que casi siempre como lo mismo de los buffets. Casi siempre como lo mismo. Si voy a un buffet chino, arroz, una de esas cositas que tienen metida un palito, esa cosa brocheta, un poco de ensalada y probablemente un crab rangoon. Eso es todo lo que como, en la mayoría de los casos. Otros llegan, ¿verdad?, y comen de todo, pero la característica fundamental de un buffet es que usted solamente come supuestamente, ¿qué cosa? Lo que te gusta. O sea, usted pasa por ahí, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta.
Solamente a usted le gusta, pero a usted le gustó, entonces usted come lo que le gusta. Y el punto es que la Biblia no la podemos tratar de esa manera. No podemos decir esto sí me gusta, eso no me gusta. Y a la hora de enseñanza, a la hora de enseñarla tampoco podemos hacer lo mismo. No podemos tratar la enseñanza de la Biblia como que ese es un buffet. Tenemos que tratarla como que eso es el consejo de Dios para el pueblo. Por lo tanto, no tenemos que desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Tenemos que mantenernos enfocados en las enseñanzas bíblicas que satisfagan los requisitos de Dios, la manera como Dios ve las cosas. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Tercero, debemos reconocer el beneficio de mantenernos dentro de los parámetros establecidos por Dios. Note, ¿qué dice la última parte de ese versículo? El versículo número 7, si lo podemos ver nuevamente. Dice la segunda parte, bueno, vamos a leer todo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra, esto es derecha, ni a siniestra, esto es izquierda. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bueno, esta es la primera aplicación que me gustaría hacer en esta tarde. Si usted quiere genuinamente y verdaderamente ser prosperado en todo lo que hace, el texto le dice específicamente lo que tiene que hacer, ¿o no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? No apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. ¿De qué? De las enseñanzas correctas. Hermanos, lamentablemente, ¿verdad? Vivimos en un mundo en este momento donde las personas nos quieren decir qué debemos pensar. Déjeme decirle que su pensamiento siempre tiene que ser bíblico. Cuando yo crecí, honestamente, yo crecí y a mí me enseñaron de que solamente hay dos géneros. Así crecí yo. Solamente dos géneros o dos sexos. ¿Cuáles son? Masculino y femenino. Eso es todo lo que a mí me enseñaron. Si no me enseñaron nada más. Lamentablemente hoy, ¿verdad? Ahora, y entiendo, o sea, desde el púlpito me gusta dejar claras las cosas. Yo no estoy diciendo de que está mal o de que la persona que cree algo distinto no tiene derecho de expresar lo que piensa. Si hay personas que creen que hay diferentes géneros, creo que en este momento hay 72 diferentes géneros que usted puede escoger qué es lo que va a hacer. Bueno, está bien, si usted quiere ser ese tan loco, está bien. Si usted hoy se quiere sentir que es una cosa y mañana otra cosa y el próximo día otra cosa, está bien. Todos tenemos derecho de creer lo que queremos y de pensar lo que queremos pensar, pero lo que debemos de comprender es que bíblicamente hablando, si usted se va a mantener en el centro y no se va a ir ni a la derecha ni a la izquierda, bíblicamente hablando, cuando Dios creó al hombre, creó un hombre, cuando Dios creó a la mujer, Dios creó una mujer. Por lo tanto, bíblicamente hablando, solamente hay dos géneros, solamente hay dos sexos. El resto de la gente que quieran creerlo, les reitero, yo les respeto. A lo que no puedo acceder es a que ellos quieran de que yo crea lo que ellos creen. Ese es el problema. Cuando las personas quieren que yo crea lo que ellos creen, bueno, yo no te estoy imponiendo mi creencia, entonces ¿por qué tú quieres imponerme la tuya? Tenemos la capacidad y la posibilidad, gracias al Señor, de poder tener ideas y conceptos dispáridos. O sea, no tenemos que creer todo lo mismo. Y si tú crees eso, yo te lo respeto. Pero tú respétame mi creencia y no trates de imponerme lo que tú crees, como que esa es la regla, porque no es la regla. Bueno, espero que el concepto esté ahí presente. Segundo, para transitar por el camino seguro hacia la prosperidad bíblica, debemos cumplir al pie de la letra las instrucciones dadas por Dios. Note lo que dice el versículo número 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Bueno, lo voy a explicar, lo voy a leer y después lo explico. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, ¿y qué?
nótenlo nuevamente, tantas personas existimos en este mundo que nos encantaría que todo nos salga bien, ¿no es verdad? ¿A quién no le gustaría que todo le salga bien? ¿A quién no le gustaría que todo lo que tú haces prosperara? Pero noten, hay una promesa de parte de Dios. Pero antes de que esa promesa se cumpla, antes de que todo sea prosperado, antes de que todo te salga bien, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Vamos a leer en este momento cuáles son las 3 cosas, mejor dicho, vamos a analizar las 3 cosas que este versículo incluye. Número 1, para cumplir la tarea o función que Dios nos ha asignado, estoy en la segunda parte. Debemos hablar de la palabra de Dios y meditar en ella. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque la Biblia dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuál es el libro de la ley? La Biblia es el libro de la ley. Así se le llamaba la Biblia en el Antiguo Testamento, el libro de la ley. Obviamente, ¿verdad? Probablemente solamente se estén refiriendo a los libros del Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia. Pero por extensión, en este tiempo, cuando se refiere la palabra del Señor, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, se refiere al todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender, mire, si usted realmente desea ser prosperado y que todo lo que usted haga realmente sea bendecido, lo primero que tienes que hacer es hablar mucho de la Biblia. Habla de la Biblia en tu casa, habla de la Biblia en tu trabajo. Y cuando hablo de la Biblia, ¿verdad? No me refiero a que simplemente usted anda citando versículos bíblicos, pero que usted, como lo vamos a aprender en un minuto, usted medita en la palabra. Y meditar en la palabra significa de que usted lee un pasaje bíblico y usted piensa, ¿qué es lo que este pasaje me está diciendo a mí? ¿Qué es lo que este pasaje realmente quiere que yo haga? ¿Cómo este pasaje puede ser de influencia positiva en mi vida? ¿Cómo lo puedo practicar hoy? ¿Cómo puedo vivir de una manera tangible lo que este texto me está diciendo? Y así es como meditamos. Y también usted puede pedirle al Señor que le dé aplicación del mismo. Señor, ¿qué quieres que yo haga con relación a este pasaje bíblico? ¿Qué área en mi vida debo de cambiar? ¿En qué área de mi vida debo de cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? Entonces debemos de hablar de la palabra de Dios y debemos de meditar en ella. Segundo, debemos hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Noten la segunda parte del versículo. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Como dice Santiago, hermanos, nos hemos convertido en oidores olvidadizos de la palabra. Escuchamos la palabra. Muchas personas me dicen, yo tengo muchos años de estar leyendo la Biblia. Sí, ya tengo años de estar leyendo la Biblia. Pues qué bueno que la estás leyendo. Y la pregunta verdaderamente es, aparte de leerla, ¿la estás meditando? ¿Qué es eso de meditarla? Como les reitero, bueno, meditarla significa de que usted tiene que pensar nuevamente lo que ese texto dice. Tiene que analizarlo bien. Y tercero, así como lo menciona el texto, tienes que practicar lo que has leído. Literalmente, y es verdad, usted no puede decir de que sabe un versículo bíblico, conoce algún versículo bíblico hasta que lo practica. Eso es verdad, hermanos, también en otras cosas, ¿verdad? Pero el punto en este pasaje es de que usted tiene que practicar lo que aprende. Lamentablemente, muchas personas tal vez saben algunos versículos bíblicos, pero no lo practican. Muchas personas saben de memoria algunos pasajes bíblicos, pero no lo practican en su vida. Hasta se lo recomiendan a otras personas. Hasta le dicen, mira, la palabra del Señor dice esto y aquello. Pero a la hora de que ellos lo tienen que cumplir, a la hora de que ellos tienen que vivir de acuerdo a ese mensaje, de acuerdo a esa palabra, es como que ese mensaje no es para ellos. Entonces, a ese tipo de personas el Señor les dice que son hipócritas. ¿Qué cosa es un hipócrita? Si dice algo pero realmente no lo cumple, a ti te dice muchas cosas pero realmente no vive conforme a esa palabra. Interesantemente, la palabra del Señor nos enseña que Jesús le enseñaba a sus
le enseñaba a las personas como quien tiene autoridad y no como los fariseos. ¿Y en qué consistía la autoridad de Jesús? Bueno, era muy sencillo. La autoridad de Jesús consistía en que todo lo que Él le decía a la gente que hicieran, Él lo hacía. Si Jesús le decía a una persona, perdona, Jesús perdonaba. Si Jesús le decía a una persona, sé dadivoso, Él era dadivoso. Si Jesús le decía a una persona, cuando alguien te pide que lleves una carga por una milla, llévala dos, Él estaba dispuesto a hacerlo. Lamentablemente, hermanos, vivimos en una sociedad, en este mundo, y principalmente muchas veces también se hace realidad en la vida de la iglesia, cuando nosotros le cargamos cargas muy pesadas a las personas que forman parte tal vez de un grupo, pero los líderes espirituales muchas veces no queremos llevarlas. Entonces, esa es una conducta hipócrita, esa es una conducta desagradable delante de Dios, porque si yo le digo a usted que Dios tiene cierta expectativa de usted y yo le explico la palabra de Dios para que usted trate de vivir de acuerdo a esos principios, lo mínimo, lo básico que yo puedo hacer es practicar lo que yo le digo. Porque si no, soy un fariseo, soy un hipócrita, soy un mentiroso. Y Dios no quiere que nosotros seamos fariseos, ni hipócritas, ni mentirosos. Dios quiere que nosotros cumplamos las ordenanzas que miramos en las Escrituras. Ahora bien, hay un privilegio. Debemos reconocer el beneficio, debemos reconocer el resultado de ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Porque entonces, ¿se acuerdan? Ahí está el texto. A ver si lo ponen de nuevo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que a mí me gustaría. Que todo lo que yo haga prospere y que todo me saliera bien. Amén. Pero recuerden, estaba estudiando, yo sé, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben, pero la mayoría de nosotros hablamos bien español, la mayoría. Pero para serles sincero, la mayoría de nosotros no sabemos las palabras en español, cómo se les llaman. Por ejemplo, yo no sabía qué cosa es la palabra porque en este pasaje. Recuerden que hay dos palabras, dice porque entonces. ¿Quién sabe lo que significa la palabra porque? Sí, pero ¿qué tipo de palabra es? ¿Es un verbo? ¿Es un adverbio? ¿Qué cosa es? Es una conjunción, así se le llama. Y como decía nuestro hermano, es una conjunción de causa o causal. Y la palabra entonces, ¿quién sabe lo que significa? Desde un punto de vista gramatical. Es un adverbio de tiempo. Un adverbio es lo que modifica al verbo. E interesantemente, me encanta cómo está, porque están unidas las dos cosas. Porque entonces te define el tiempo y te define lo que va a pasar. Pero ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar lo que sigue? Lo que estas dos palabras conectan. Cuando usted cumpla lo que se le ha definido anteriormente. Si tú quieres que esto se cumpla, entonces primero esto tiene que ser verdad. Ahora, si usted estaba poniendo atención y estaba poniéndole atención a este mensaje y principalmente si le estaba poniendo atención al pasaje bíblico, ¿cuáles son las tres cosas que usted debe hacer si desea que las últimas dos cosas se cumplan de acuerdo a este pasaje? ¿Cuáles son las tres cosas que usted debe de hacer? ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? De acuerdo al versículo número 8 solamente. Número 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Número 1. Número 2, sino que de día y de noche meditarás en él. Número 3, ¿para qué? ¿Vas a meditar en él simplemente por meditar? No, ¿qué dice el texto? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces una conjunción de causalidad unida a un adverbio de tiempo. Entonces, va a pasar lo que va a suceder, lo que te estamos diciendo inmediatamente después del porque entonces. ¿Y qué es lo que va a pasar? De acuerdo al texto. Harás prosperar tu camino
Note algo interesante, mi amado hermano. Yo quiero que usted ponga atención en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no habla. Es interesante. ¿Quién es el que hace prosperar el camino? ¿Quién? De acuerdo al texto, ¿quién lo hace? Tú lo haces, no es Dios el que lo hace, eres tú el que lo haces. ¿Cuándo lo haces? Cuando cumples las instrucciones que Dios te ha dado. Porque entonces Dios prosperará tu camino. No dice el texto eso, dice, porque entonces harás tú prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero mientras tanto, ahí andamos, ¿verdad? Todo el tiempo, oh Señor, prospérame, bendíceme, Señor, ay Señor, yo quiero, Señor, ser más obediente. Bueno, pero ¿quieres o vas a ser obediente? Señor, yo quiero ser más como tú, yo quiero tener tu mente, yo quiero pensar como tú. Bueno, pero ¿cómo lo vas a lograr? Aprendiendo a ser obediente cada día. Usted tiene que ser obediente en lo más mínimo, en las cosas pequeñas que Dios te pide, tú tienes que ser obediente. Cuando usted puede obedecer a Dios en las cosas pequeñas, entonces le puede obedecer en lo grande. Siempre me gusta poner el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham es muy importante porque Abraham, de acuerdo a la Biblia, es el padre de la fe. Pero Abraham, mis amados hermanos, empezó a ser obediente a Dios desde las cosas más pequeñas. Dios le dijo a Abraham, Abraham, levántate y vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde, Señor? A la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Y qué hizo Abraham? Inmediatamente se levantó. Y ahí iba. ¿Para dónde vas, Abraham? No sé, pero Dios me dijo que me levantara y que me fuera a la tierra que Él me va a mostrar y por lo tanto yo lo voy a obedecer. Eso es ser obediente. Todavía no sé ni para dónde voy, pero ya estoy levantado. No sé exactamente para dónde Dios me va a dirigir, pero ya estoy dispuesto a obedecerle. Y esa es la idea. Cuando usted tiene una mente como la de Abraham, una mente dispuesta a la obediencia a Dios, entonces usted ya está en el curso correcto para que la bendición de Dios esté en su vida. Y eso es lo que sucede, hermanos, muchas veces. El hombre que es bendecido, la mujer que es bendecida es la mujer que es obediente o el hombre que es obediente. Dios, le puedo reiterar de manera muy categórica, Dios no bendice a los desobedientes. En realidad Dios está airado en contra de los desobedientes. En realidad Dios no ve con agrado a las personas que no están dispuestos a obedecerle. Pero el que está dispuesto a decirle sí a Dios, entonces el que está dispuesto a obedecer es el que está encaminándose hacia el camino de la prosperidad y hacia el camino de que todas las cosas le vayan bien. Tercero y último, para transitar por el camino seguro a la prosperidad bíblica, debemos comprender nuestra función y la función de Dios. Nuevamente, ponga atención. Versículo número 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. De acuerdo a este versículo bíblico, ¿cuáles son las dos cosas que nosotros debemos hacer? ¿Qué dice el texto? Nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. Hermanos, sinceramente, el reino de Dios es de los valientes. Y entiéndase valiente como la persona que está dispuesta a ser obediente a Dios, aún después de haber analizado las posibles consecuencias negativas de ser obediente a Dios. Ahí es cuando usted puede decir, yo soy valiente. Cuando le dice sí a Dios, o a la petición que Dios le está realizando, o a la tarea que Dios le está asignando, aunque usted sepa de que eso puede traerle consecuencias drásticas a su vida. Así es como usted sabe que es obediente a Dios y que es valiente. Segundo, nosotros no debemos tener temor ni desmayar. Lamentablemente, hermanos, muchas veces para lograr aún nuestras propias metas, nosotros no somos consecuentes con mantenernos fieles en el cumplimiento de las cosas que tenemos que terminar. Está demostrado basado en estadísticas que las personas más exitosas no son los más inteligentes. Lo voy a repetir. Está demostrado, y lo puede ir a ver usted, está demostrado basado en las estadísticas que las personas más exitosas no son los más inteligentes, son las personas que tienen mejor disciplina. Las personas que tienen disciplina son los que terminan la universidad, las personas que tienen disciplina son los que tienen maestría, las personas que tienen disciplina son los que tienen buenos empleos, las personas que tienen disciplina son las que van a salir triunfantes al final. No depende de la inteligencia, depende de la disciplina, depende de la entrega,
Depende de mantenerse fiel en la persecución de los logros y de las metas que usted se ha trazado. Cuando usted está completamente claro de lo que quiere y está dispuesto a pagar un precio por lo que quiere lograr, usted lo va a lograr. Y cuando usted está dispuesto a ser obediente a Dios, a ser consecuente con lo que lee, con la meditación de la palabra, con la obediencia a la meditación de la palabra, la prosperidad ya vino sobre tu vida. La bendición de Dios ya vino sobre tu vida, porque una de las primeras bendiciones que nosotros tenemos es saber que estamos viviendo una vida que es agradable a Dios. Nada puede ser mayor bendición que saber eso, que yo estoy viviendo de acuerdo a las expectativas que Dios tiene de mí, que le estoy sirviendo con integridad, que le estoy honrando con mi vida. No hay mayor bendición que esa. Todo lo demás es secundario. Nosotros no debemos temer ni desmayar. Eso dice el texto. Y tercero, Dios nos promete su presencia y dirección en todo momento. Ok, déjame explicar entonces cómo funciona, para que lo entendamos muy bien. ¿Cómo funciona este sistema de la prosperidad y el bienestar? Es bien sencillo, lo único es de que entenderlo es fácil, practicarlo es difícil. Esa es la realidad. Pero ¿cómo funciona? En palabras muy sencillas. Número 1, usted viene a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia. Usted viene a la palabra de Dios, usted lee la palabra de Dios. Una vez que ha leído la palabra de Dios, usted medita en la palabra de Dios. Y meditar en la palabra de Dios significa nuevamente, como les reitero, Señor, yo entiendo, por ejemplo, estaba yo meditando en el seminario acerca del Salmo 23. Un salmo que la mayoría de nosotros sabemos. Por ejemplo, el Salmo 23, en el versículo número 1, dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Solamente ese versículo, porque lo que estoy tratando de hacer es de ilustrarle la idea de qué significa meditar en la palabra de Dios. Entonces usted viene a meditar, ya lo leyó, ya lo sabe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, lo primero que yo tengo que meditar es, número 1, ¿qué dice el versículo al principio? Jehová. ¿Qué cosa es Jehová? ¿O quién es Jehová? Si están conmigo. Jehová es el nombre de Dios. No es un nombre común. Ese es el nombre de Dios, es Yahweh. Jehová, Dios. ¿Y quién es Jehová, Dios? Entonces usted tiene que pensar en los atributos de Dios. ¿Ok? Los atributos de Dios. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Dios es providencial. La palabra providencial, asignándose a la persona de Dios, significa de que nada pasa en este mundo si Dios no quiere. Si usted está enfermo es porque Dios quiere. Si a usted lo despiden de su trabajo, bueno, exceptuando que sea por haragán, ¿verdad? Y negligente, pero aún así usted puede decir, ok, Señor, tú permitiste que me despidieran y me despidieron para que yo aprenda algo. Y lo que debo aprender es a no ser haragán. Necesito ser más esforzado, necesito echarle más ganas. Pero Dios es providencial, Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el que todo lo puede, Dios es el que para Él nada es imposible. Ahora piense por un minuto, está meditando en el Salmo 23, versículo número 1. Jehová, esa persona que yo he definido en este momento, Él es mi pastor. No es el pastor de todo el mundo, es mi pastor. Ahora, la próxima idea que usted tiene que meditar es en la palabra pastor. ¿Qué cosa es un pastor? No, pues un pastor es alguien así como usted. No, bíblicamente, en el Salmo 23, ¿a qué se refiere que es un pastor? Se refiere a un pastor de ovejas. En el texto, literalmente, es un pastor de ovejas. ¿Y qué es lo que hace el pastor de ovejas? El pastor es responsable de cuidar las ovejas. El pastor es responsable de asegurarse que las ovejas tienen que comer. El pastor es responsable de cuidar a las ovejas de que no venga ningún lobo y se las coma. Ahora piense por un minuto. El Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No me va a faltar nada porque Él es mi pastor y mi pastor está para proveerme, mi pastor está para bendecirme, mi pastor está para guiarme, mi pastor está para guardarme. Y ese que es mi pastor
también es Jehová, y Jehová es el que todo lo puede, es el que todo lo controla, es el que solamente dice las cosas y las cosas suceden, es el que para nada es imposible para Él. Y ahora, ¿entiende usted por qué nada le va a faltar? ¿Entiende por qué nada le va a faltar? ¿Cuántos están agarrando la idea de la meditación de la palabra? Cuando usted medita en la palabra, usted dice, oh my goodness, todo esto es para mí. Simplemente porque Él es mi pastor y nada me va a faltar, nada me va a faltar. Entonces, cuando usted lee la Biblia, cuando usted medita la palabra y cuando usted está dispuesto a obedecer la palabra, entonces en ese momento ya estás completamente dentro de la bendición de Dios. Entonces en ese momento ya has sido prosperado. No es que vas a ser prosperado, ya has sido prosperado. Porque te sientes en paz, te sientes en armonía contigo mismo y con Dios. Te sientes que la plenitud de Dios está sobre ti, la mano de Dios está sobre ti, el poder de Dios está sobre ti. El Dios Todopoderoso está mirándote, protegiéndote, guardándote, proveyéndote, ayudándote y sacando adelante a vivir en victoria. Esa es la diferencia cuando Jehová es nuestro pastor y cuando nosotros entendemos quién es Él realmente para nosotros. ¿Cuál es la conclusión? Lamentablemente muchos predicadores y maestros de la palabra han reducido la doctrina de la prosperidad simplemente a un aspecto financiero. Esto lo han hecho para sacar ganancias deshonestas del ministerio. ¿Por qué? Porque le dicen a las personas que si ellos dan, entonces Dios les va a bendecir a ellos. Y la gente, ¿verdad? Como son interesados, empiezan a dar, pero lo hacen por motivos que no son los bíblicos. Esto lo han hecho, como les reitero, para ganar ganancias deshonestas en el ministerio, tergiversando las escrituras con el propósito de manipular a las personas a que den dinero y contribuciones por propósitos distintos a los definidos en la palabra de Dios y siguiendo procedimientos contrarios a lo que la Biblia enseña. Yo miré un día a una mujer, y ustedes también la pueden ver porque está en YouTube, de que empezó, ahora ustedes van a dar, y van a dar porque Dios los va a bendecir. Porque si ustedes dan, Dios te va a bendecir. Hagan fila aquí los de 1000, hagan fila los de 500. Pasa una señora, no sé, que no tenía ni 1000 ni 500, yo creo que quería dar 100. No, usted todavía no, porque todavía no está dando como debería dar. Ay, qué trampa, qué sinvergüenzada, qué perversión de la doctrina de la prosperidad. Tenemos que enseñar la palabra. Este pasaje deja completamente claro que la prosperidad bíblica tiene que ver más con la capacidad que Dios nos da de ser obedientes en el proceso de cumplir las misiones asignadas y que nosotros en ese proceso podemos ver la mano de Dios manifestándose de manera tangible en ayudarnos a cumplir sus propósitos. Ok, ponga atención. Por definición, y como lo vamos a ver en un minuto, prosperidad bíblica se entiende como la capacidad que Dios nos da de estar dispuesto a cumplir las tareas que Él nos ha asignado, y en el proceso del cumplimiento de las tareas asignadas nosotros podemos ver la poderosa mano de Dios manifestarse en lo que estamos haciendo. Usted puede hacer las cosas que, basado en sus propios medios y basado en su propia inteligencia y basado en sus propios esfuerzos, usted nunca hubiera podido hacer. Pero como Dios es el que te está dirigiendo, como Dios es el que está contigo, entonces tú te das cuenta que realmente eres capaz de poder hacer cosas que nunca habías hecho anteriormente. Nuevamente, podríamos definir la prosperidad bíblica de la siguiente manera: ver de manera tangible la mano de Dios manifestándose en nuestro desempeño de ciertas funciones con el objetivo de ayudarnos a cumplir los propósitos de Dios. Ahora bien, y ponga atención, es cierto que Dios desea también bendecirnos en otras áreas. Dios desea bendecirnos en nuestras relaciones familiares, en nuestras situaciones financieras, en nuestras metas profesionales, en el servicio de la obra de Dios y en todas las tareas y actividades que nos ayudan a poder tener una mejor vida. Dios desea prosperarte financieramente. Dios desea bendecirte profesionalmente. Dios desea ayudarte a que corones una carrera universitaria, a que termines la high school, a que vayas adelante, que completes una maestría, un doctorado, un PhD. Todo eso Dios lo quiere que lo hagas. Pero para que realmente disfrutes del beneficio, para que realmente disfrutes de los logros que has alcanzado, las reglas no cambian.
Las reglas no cambian.